ocasiones necesitamos insertar una tabla de datos en AutoCAD. Para eso tenemos el siguiente comando. Nos vamos y hacemos clic donde dice tabla. A continuación hacemos un clic y nos aparece esta ventana donde nosotros podemos insertar y cambiar algunas características de la tabla, o también podemos teclear TB, Enter, y nos aparece la misma ventana. De esta manera nosotros podemos insertar una tabla en AutoCAD. Pero vamos a ver las opciones que trae. La primera opción que nos brinda es seleccionar el estilo de tabla que nosotros tenemos. Si ya hemos creado algunos estilos, podemos utilizar varios seleccionando aquí donde está este triangulito. Hacemos un clic y nos va a desplegar una lista donde vienen todas las tablas que nosotros tenemos y estilos de tablas que ya hemos creado. En este caso, AutoCAD por default trae la que se llama estándar. Si queremos crear un nuevo estilo, hacemos clic en este icono, lo cual lo vamos a ver más adelante. A continuación nos da dos opciones de inserción. La primera nos permite insertar la tabla haciendo clic en un punto en nuestro espacio modelo, y la segunda es a través de una liga a un documento de Excel para poder jalar los datos que tenemos en esa tabla de Excel para después ponerla en AutoCAD. La siguiente opción que tenemos por acá es un preview. Podemos visualizar cómo es nuestro formato de la tabla, y del lado derecho tenemos otras opciones. Podemos especificar un punto de inserción en el espacio o hacer la tabla a través de una ventana. En esta sección de aquí tenemos la cantidad de columnas, el ancho de la columna, la cantidad de filas y el ancho de las filas. A continuación, en la parte de acá, en la parte inferior, nos dice que de qué formato va a ser cada una de nuestras celdas. Es decir, en la primera fila que tenemos aquí, qué formato o qué estilo es el que nosotros queremos. En este caso está seleccionado como título, que nuestra primera fila va a ser un título. Podemos cambiarlo, podemos elegir por datos, subtítulos o títulos. A continuación nos dice la segunda fila, que sería esta. Nos pide o nos proporciona diferentes opciones. Igual, datos, subtítulos y títulos. Y después nos dice que todas las demás celdas qué estilo van a tener. En este caso lo seleccionamos como datos. Estas son las opciones que vienen por default. Vamos a insertar una tabla para ver el funcionamiento de una tabla. En esta sección vamos a dejar el ancho de la tabla de 2.5 para que varíe un poquito y ver la diferencia entre las columnas y las filas. A continuación hacemos clic en OK y simplemente hacemos un clic en el espacio. Y listo, tenemos nuestra tabla insertada, en la cual nosotros podemos empezar a teclear y poner los valores. Tabla 1. Si presionamos Enter, se va a la siguiente fila. Vamos a poner algunos números. Y listo. Si sucede esto de que nuestros números no caben en el formato de la tabla, seleccionamos la tabla y podemos estirarla de esta manera, seleccionando esta flecha de color azul, y jalamos la tabla hacia donde nosotros necesitamos, dependiendo del espacio que ocupemos para nuestras columnas. A continuación, si tenemos deseleccionada la tabla y queremos seleccionar o empezar a poner más datos, hacemos un clic, y si solamente queremos cambiar el formato de esa celda, podemos, haciendo un clic, cambiar el formato con todas estas opciones que tenemos acá arriba. Pero si nosotros queremos insertar datos, hacemos doble clic. Si hacemos doble clic, podemos insertar datos. Nos podemos desplazar a lo largo y ancho de la tabla con las flechas del teclado. Hacia abajo y cambiamos otro valor. Hacia abajo y podemos poner y teclear algún otro valor. O hacia los costados. Hacia arriba. O también podemos desplazarnos con la tabla con la herramienta de Tab. Podemos ir cambiando cada una de las celdas y poniendo algunos datos con Tab. Con las flechas, y podemos ir modificando cada uno de nuestros datos que tenemos en las celdas. Si modificamos un dato, por ejemplo lo agregamos un dato y a continuación presionamos Enter, nos brinca a la siguiente celda también. Si presionamos y ponemos un dato al final de una columna y presionamos Enter, simplemente ya es como si termináramos de utilizar la tabla, y AutoCAD ya nos quita las opciones de poder seguir editando. Así que si queremos llenar toda la tabla, es más conveniente irnos desplazando con las flechas.
Cuando llegamos a lo último, presionamos un Enter y tenemos nuestra tabla lista. Vamos a modificar algunos valores de la tabla. Seleccionamos o simplemente hacemos clic en una de las celdas. Vamos a ver para qué sirven estas opciones. Si yo tengo en esta fila, en la fila número 3, y quiero insertar una fila encima de esta, lo que tenemos que hacer es seleccionar, con tan solo que seleccionamos una celda, y hacemos clic en este icono que tenemos acá. Este nos va a servir para insertar una fila en la parte superior de nuestra celda seleccionada. Si queremos insertar una fila en la parte inferior, hacemos clic en este otro icono. Y listo, tenemos una fila superior y una fila inferior. Si queremos eliminar una de las filas, simplemente seleccionamos cualquiera de las celdas que correspondan a esa fila y hacemos clic en este icono. Y se elimina. Lo mismo sucede con las columnas, solo tenemos que posicionarnos en alguna de las celdas. Hacemos clic aquí para insertar hacia la izquierda una nueva columna y clic aquí para insertar una nueva columna hacia la derecha. De igual forma, si queremos eliminar una columna, tan solo basta con hacer clic en alguna de las celdas, por ejemplo aquí, y eliminamos la celda o toda la columna de esta forma, haciendo clic en este icono. Otra opción que nosotros tenemos para poder continuar editando la tabla es la de combinar algunas celdas o combinar algunas filas. Seleccionamos de esta forma haciendo clic, mantenemos el clic presionado y luego soltamos y seleccionamos un rango de filas o un rango de columnas. Podemos hacer clic aquí y nos permite combinar todas las celdas y columnas, combinar solamente las celdas o combinar solamente las columnas. En este caso, le hacemos clic aquí y combinamos todas las celdas. Para que se entienda mejor, vamos a combinar estas 4. Seleccionamos este rango de 4 celdas, 2 columnas y 2 filas, y aquí vamos a combinar todas. Se han combinado ahora todas las columnas y si hacemos doble clic, podemos poner algún texto. Enter y tenemos nuestro texto que está orientado en la parte superior derecha. Pero si yo selecciono esta fila y quiero regresar de nuevo a tener las 4 celdas divididas, hago clic en este icono. Y a continuación me devuelve a dividir tanto las filas como las columnas. Otra de las opciones que tenemos es simplemente combinar las filas. Haciendo clic en este botón, combinamos las dos filas de esta forma. Tenemos esta combinación y esta otra. Vamos a dar control Z para tener las 4 de nuevo. Seleccionamos de nuevo el rango de 4 celdas y a continuación podemos solamente combinar las columnas. Y listo, hemos combinado las columnas y ahora podemos continuar con nuestros valores y modificando nuestra tabla. Otra de las opciones que tenemos para edición, seleccionamos de nuevo haciendo clic en una celda y la continuación es la de copiar propiedades de la celda. Antes de ver esta vamos a seguir modificando algunos de los parámetros para entender un poquito mejor a qué se refiere con copiar las propiedades. Seleccionaremos esta celda, la primera celda, y a continuación vamos a modificar hacia donde queremos la dirección del texto. Aquí tenemos que está hacia arriba y a la derecha, pero también podemos ponerla hacia arriba y a la izquierda, o ponerla también en el centro, o ponerla en la parte de abajo hacia la izquierda, dependiendo donde nosotros queramos que el texto aparezca dentro de nuestra celda. La vamos a dejar ahí. Lo que sigue es que nosotros podemos cambiar de nuevo si queremos que sea una celda para datos, para título, para subtítulo o para título, o podemos crear un nuevo estilo de celda. Otra de las opciones que tenemos aquí es que podemos elegir el color de relleno. En este caso podemos seleccionar un color cian. Y a continuación, la otra opción que tenemos aquí es para modificar algunos parámetros de esa celda. Pero antes de eso, vamos a modificar un poco más nuestra celda. Si queremos modificar el formato del texto, simplemente hacemos doble clic, seleccionamos el texto y automáticamente se nos va a abrir el editor de textos, donde nosotros podemos editar el texto como lo hacemos con cualquier editor de texto. Seleccionamos, por ejemplo, negritas, podemos cambiar inclusive el tipo de fuente, podemos cambiarle el color a nuestro texto y podemos ponerle cualquier otra modificación que nosotros necesitemos. Hacemos clic afuera y tenemos ya un formato, un color y un formato de texto diferente. Seleccionamos nuestra tabla haciendo clic en alguna celda y a continuación vamos a elegir copiar propiedades. Seleccionamos copiar propiedades, pero tenemos que seleccionar primero la celda a la cual nosotros queremos copiar las propiedades. En este caso queremos copiar las propiedades a esta para pegársela a otra. Hacemos clic
en la opción de copiar propiedades y luego hacemos clic en la celda en la cual nosotros queremos aplicar esas propiedades que se han copiado. En este caso va a ser esta otra, y podemos seleccionar las que nosotros necesitemos. Clic derecho para terminar de copiar las propiedades. ¿Y qué es lo que hace? Que ahora tenemos el mismo estilo de texto, el mismo fondo y la misma ubicación del texto. Para eso sirve copiar propiedades. A continuación podemos modificar los valores o los formatos de cada una de las celdas de forma individual. Seleccionamos nuestra tabla y nos vamos donde está este icono. Aquí nos permite modificar el ancho de la línea de esa celda. También nos permite modificar el estilo de línea que nosotros necesitamos. Si queremos que sea en línea punteada o cualquiera uno de estos estilos. Para mayor información de este tipo de herramientas y de los estilos, puedes ver el tutorial de propiedades en las herramientas de edición avanzadas. Aquí puedes seleccionar el estilo de línea. Vamos a cancelar, luego cancelar. Y podemos modificar inclusive el color. Cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, un grosor para el estilo de línea, tenemos que seleccionar aquí dónde o a cuál de las líneas es a la línea que se le va a aplicar el grosor. En este caso vamos a seleccionar la línea superior, la línea inferior, la línea de la izquierda, pero no lo vamos a seleccionar en la línea de la derecha para ver la diferencia. Le damos clic en OK, damos Escape y nos aplicó el formato en la línea superior, en la línea izquierda y en la línea inferior, pero no le aplicó el formato en la línea de la derecha. De esta forma podemos insertar o cambiar el formato a cada una de las líneas. Si hiciste esto y no te aparece el grosor de la línea, pues tienes que activar esta opción. En esta opción activa y desactiva la posibilidad de ver los grosores en pantalla. Ahora vamos a modificar otro de las celdas. Nos vamos aquí donde está esta opción y podemos cambiar el formato de las celdas. Seleccionamos simplemente otro grosor, activamos, borramos todas las líneas y solamente podemos poner la línea superior. Le damos clic en OK, damos Escape y solamente tenemos la línea superior y las demás líneas no van a aparecer al momento de la impresión. Aparecen aquí en pantalla para poder visualizar dónde es nuestro rango de las filas, pero en la impresión no van a aparecer. La siguiente opción que tenemos para las tablas es la de poder bloquear algunas celdas para que no podamos borrar el dato por error o modificar los valores. Seleccionamos una de las celdas en las cuales ya tengamos algún dato colocado y luego nos vamos a esta opción. Hacemos clic y nos da varias opciones. La primera es desbloqueado, la segunda es bloquear el contenido, la tercera es bloquear el formato y la cuarta es bloquear el contenido y el formato. Vamos a bloquear, por ejemplo, el contenido. Una vez que bloqueamos el contenido, cuando ponemos el cursor sobre la celda, nos aparece ese candadito. Esto nos indica que si hacemos doble clic no podemos modificar el texto y no podemos cambiar ningún valor. Para poder volver a cambiar ese valor, tenemos que irnos aquí a esta opción y darle en desbloquear. Una vez que hacemos eso, ya podemos entrar y fácilmente cambiar el valor que necesitamos. Lo mismo sucede con el formato y lo mismo sucede con ambos, ¿no? Las cuales podemos seleccionar y transformar de esta manera. Otra de las opciones que tenemos es la opción del formato del texto que tenemos en nuestras celdas. Seleccionamos, por ejemplo, un rango. Para seleccionar un rango de celdas, podemos presionar Shift y hacer clic en cada una de las filas o en cada una de las columnas en las cuales nosotros queremos realizar la selección. Hacemos clic en una, Shift y seleccionamos un rango. A continuación, lo que hacemos es nos vamos aquí donde dice formato de datos, hacemos un clic y podemos cambiarle, por ejemplo, a números o porcentajes. Si pongo porcentajes, nos va a poner el signo de porcentaje, o podemos cambiarle inclusive a números decimales y nos va a poner la cantidad de decimales, o podemos modificarle a diferentes otras opciones como ángulos y fechas y demás. Podemos seleccionar general y es el que teníamos originalmente. Y esas son las opciones que tenemos para edición de una tabla. Si queremos seleccionar una fila por completo, solo basta con seleccionar el número de la fila y se habrá seleccionado la fila.
Si queremos seleccionar una columna, lo mismo sucede. Seleccionamos una de las filas de las columnas y se selecciona todo el rango de esa columna. Si queremos seleccionar toda la tabla, hacemos clic en esta esquina y seleccionamos toda la tabla. Otra de las opciones que tenemos aquí en AutoCAD y en esto de las tablas es la capacidad, al igual que en Excel, de poder realizar sumas o poder realizar algunas operaciones. Nos vamos a aquí donde dice insertar y a continuación podemos insertarle una fórmula. Hacemos clic donde dice insertar y le vamos a poner una suma. Nos pide que seleccionemos en forma de ventana un rango de celdas. Vamos a seleccionar estas dos. Hacemos clic y nos pone que va a sumar la fila F4 con la F5. Le damos enter y a continuación ha realizado la suma de estas dos. Y así podemos seleccionar algún rango de celdas, algún rango de filas y poder realizar la suma que necesitamos. O igual cualquier otra de las opciones que nos da aquí en insertar en fórmula. Podemos utilizar alguna de estas y simplemente seleccionamos el rango que necesitamos y ya tenemos la suma o la multiplicación o la fórmula que nosotros estamos intentando hacer. En esta otra parte nosotros podemos insertar o rellenar nuestra tabla al seleccionar un rango de filas. Así podemos insertar un link a una tabla de Excel y va a jalar esa información de la tabla de Excel y nos va a llenar la tabla con esa información de esa tabla. Esta es una forma que podemos para insertar una tabla. A continuación vamos a ver otra opción que tenemos para poder insertar otras tablas. Nos vamos a el comando TB, que es para las tablas. Hacemos enter. Otra de las opciones que tenemos para las tablas es la de insertar una tabla a partir de unos datos que tengamos en una hoja de Excel. Vamos a hacer clic en esta parte, en esta opción, que es a partir de un link de datos de la hoja de Excel. Hacemos clic aquí y le vamos a poner cargar un link de aquí con el manager. Le vamos a poner aquí donde dice crear un nuevo link. Le vamos a poner, por ejemplo, libro 2 o libro 1 o como nosotros queremos que se llame esa tabla. En este caso vamos a poner libro 2. Ok. A continuación nos crea el que se llama libro 2, la extensión o link al libro 2. Y luego vamos a ponerle que queremos por full path, es decir, que va a seguir toda la trayectoria en donde nosotros tengamos guardado el documento. También podemos ponerle par relativo o trayectoria relativa o que no tenga ningún seguimiento, que no tenga ningún path. Vamos a poner full path para que siga toda la ruta, es decir, C, mis documentos, archivos y así donde nosotros tengamos guardado ese documento. Vamos a dar clic aquí para buscar el archivo. Lo tenemos por aquí en escritorio y se llama, es este que tenemos aquí del libro 1. Vamos a dar OK. Y a continuación nos aparece un preview de cómo es el libro. Y le damos clic donde dice la opción de OK. Nos va a aparecer este cuadro que nos está ligando al libro 2. Este documento le vamos a dar clic en OK. Y ahora tenemos nuestra preview de esa hoja en Word. Y antes de continuar con esto, vamos a ir a Word para ver cómo es nuestra tabla. En este caso, aquí en Word hemos insertado una tabla, que es esta que tenemos aquí, que tiene ya inclusive un formato de los que vienen predefinidos o prediseñados aquí en el Excel, que tiene algunos colores y que tiene algunos formatos interesantes. Y luego nos vamos a regresar al AutoCAD. Entonces tenemos aquí el preview de cómo es y simplemente seleccionamos que queremos, aquí nos da la opción de hacer un clic en el espacio para insertar la tabla. Damos OK y a continuación insertamos la tabla con un clic y listo, tenemos nuestra tabla que la jaló de Excel con todos los datos que nosotros teníamos. Y si sucede esto, que no cabe nuestros datos en la tabla, seleccionamos la tabla y en esta flechita que tenemos aquí simplemente la arrastramos hacia la derecha y hacemos más grande la tabla hasta que nuestro texto quepa de la forma correcta. Y ahora sí, tenemos nuestra tabla que ha sido creada a partir de Excel. Algo muy interesante cuando se crean este tipo de tablas es la opción de que si nosotros modificamos unos valores en el archivo de Excel, se van a modificar automáticamente aquí en el AutoCAD. Para eso vamos a irnos a Excel
Y en esta parte de aquí vamos a modificar, le vamos a poner otro valor, 400 por ejemplo, y aquí vamos a ponerle igual 400, y se han modificado estos dos valores manualmente y automáticamente por la fórmula se modificó la suma total. Le vamos a dar guardar y a continuación cerramos el documento y nos vamos aquí al AutoCAD. Nos va a aparecer este letrerito donde dice que uno de los links de los datos han sido cambiados y que si queremos actualizar los datos para nuestra tabla, hacemos clic en este vínculo, hacemos clic, esperamos un momento y automáticamente se ha modificado el valor de 400 y se ha modificado el valor nuevamente, el valor total, y listo. Así podemos modificar cualquier valor en nuestro archivo de Excel y se va a modificar en nuestras tablas. Pero tenemos una ventaja que, por ejemplo, o una desventaja, si el archivo de Excel se mueve de ubicación, como nosotros habíamos elegido que queríamos insertarlo a través del Full Path, cuando seleccionamos aquí y cambiamos y hicimos todo esto y le pusimos que queríamos insertarlo a través de Full Path, si movemos el archivo de Excel de ubicación y luego modificamos alguno de los datos de Excel, ya no va a poder realizar esta opción de actualizarlo, debido a que no va a encontrar la trayectoria al archivo de Excel. Pero si el archivo de Excel se elimina, no corremos el riesgo de que se eliminen nuestros datos. Simplemente van a quedar ahí en dado caso de que eliminemos el archivo de Excel. Y esta es la otra opción para crear las tablas. Una tercera opción que nosotros tenemos es de irnos directamente a Excel. Abrimos nuestro documento de Excel. Seleccionamos una tabla, un rango de la tabla. Le damos simplemente copiar. Y a continuación nos vamos a ir al AutoCAD. Y aquí simplemente le vamos a dar Control V. Y tenemos nuestra tabla de esta forma, que la pega como un tipo imagen. Aquí no podemos ni modificar los valores, no podemos hacer doble clic y modificar el valor, solamente nos pega la tabla como si fuese una pequeña imagen. Y si modificamos los valores en Excel, no se van a poder modificar aquí en esta sección. Otra opción que también tenemos es de insertar, por ejemplo, un archivo de Word. Tenemos o tenemos algunas tablas. Seleccionamos una tabla, le damos igual Control C, nos vamos a el AutoCAD y a continuación la vamos a pegar, le vamos a dar Control V, hacemos clic y nos pega la tabla, pero a diferencia de Word a diferencia de Excel, perdón, nos pega todo el tamaño de la hoja tal cual era pues el formato que teníamos en el documento de Word. Vamos a pegar ahora la otra tabla, esa que tenía formato, le vamos a dar Control C, vamos al AutoCAD y le damos Control V y a continuación la pegamos y sucede lo mismo, nos pone el formato, lo pone como si fuese una imagen, pero también nos pone el sobrante o la parte que teníamos de la hoja en blanco, que al final de cuentas no hay tanto problema, porque si el plano que tenemos se va a imprimir en blanco, pues no nos afecta que aparezca el color blanco. No es que se vaya a imprimir esta parte en negro, sino que se imprimiría, pues quedaría en color blanco, ¿no? Estas son las opciones para insertar tablas y para crear tablas en AutoCAD. A continuación vamos a ver cómo editar y crear un nuevo estilo de una tabla. Para crear un nuevo estilo de tablas vamos a TV y luego presionamos Enter y nos aparece el cuadro de las tablas. A continuación vamos a hacer clic en este icono para crear un nuevo estilo que sea diferente del estilo estándar y seleccionamos, hacemos un clic y a continuación nos aparece este cuadro. Nos va a pedir que seleccionemos el estilo a partir del cual vamos a empezar a desarrollar nuestro nuevo estilo. Es decir, que si nosotros tuviéramos varios estilos de tablas, podríamos seleccionar alguno del cual queremos empezar. Seleccionamos estándar y a continuación le damos donde dice nuevo y nos va a crear una copia a partir del estilo estándar. Entonces el nombre le cambiamos aquí, le vamos a poner tabla 1, por ponerle algún nombre, le vamos a dar continuar y nos va a aparecer este cuadro que es para edición de las tablas, ¿no? El formato de una tabla, el estilo de la tabla. Si nosotros seleccionamos estas herramientas, podemos seleccionar una tabla existente y poder copiar ya las propiedades de las tablas. En este caso, como no tenemos ninguna, no vamos a seleccionar estas opciones. A continuación, vemos la dirección de la tabla, que tenemos aquí el título arriba y el subtítulo en la segunda fila. Si le ponemos al revés, tendríamos el título en la parte inferior,
y el subtítulo sería la penúltima fila que tenemos por acá. Entonces lo vamos a poner normal con los títulos arriba y todos los datos en la parte inferior. A continuación aquí tenemos nuestra opción para modificar la celda, el estilo de las celdas. En este caso si queremos modificar las celdas para datos, para los subtítulos o para títulos. Vamos a utilizar la de los datos y funciona, ya no vamos a ver las demás porque es la misma, ¿no? De la misma manera que se modifica el de datos, se modifican las demás. Estas dos opciones tenemos aquí, podemos crear un nuevo estilo de celdas y aquí podemos hacerlo a través de nuestro manager de celdas, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma manual, digamos. Aquí donde dice general, nosotros podemos modificar el color de relleno. Seleccionamos aquí cualquier color de relleno para nuestra fila. En este caso ponemos amarillo. Y aquí en el preview nos muestra cómo va a ser nuestra tabla. Y aquí nos muestra un pequeño preview del estilo de la celda. A continuación ponemos la alineación del texto, en este caso está top center, pero vamos a ponerle que queremos en el medio y en el centro, que podemos cambiar la alineación del texto. A continuación nos pone el formato, en este caso es general, que si queremos ponerle que nuestro relleno de texto o nuestros datos sean de forma general, es decir, texto o números, o en este caso poner el tipo de ángulos, grados, minutos y segundos, radiales o cualquier gradianes y todo ese rollo. Entonces lo podemos seleccionar aquí. Podemos inclusive ponerlo por fechas, que nuestros datos sean algún formato de fechas que viene por aquí, en porcentajes, y podemos cambiarle aquí el nivel de precisión para los porcentajes de puntos, y podemos aquí utilizar cómo va a ser el, el sistema de los puntos, o texto si queremos que sea como título o como subtítulo o diferentes opciones. Y bueno, aquí nosotros seleccionamos qué va a contener nuestra fila. Vamos a dejarla nuestra celda, en este caso vamos a ponerla en general, damos OK, y en la parte de aquí abajo nos pide que si va a ser de datos o si va a ser una etiqueta. En este caso vamos a poner datos, y a continuación aquí nos pone los márgenes hacia la izquierda, y bueno, los márgenes horizontales y los márgenes verticales. Aquí nosotros podemos modificar el parámetro .5 y vemos que se reduce el valor, es decir, desde donde está el texto hacia los extremos tenemos .5, igual podemos ponerle 0, y el texto es, la celda va a ser cada vez más pequeña al texto, o nosotros podemos modificar el parámetro y ponerle un parámetro alto, .5, y de igual forma podemos utilizar el parámetro para ver qué tan ancho o qué tan alto va a ser nuestra fila. Aquí le ponemos .3 y listo, se va a modificar los parámetros, ¿no?, que tenemos en nuestra celda. A continuación nos va a decir que si queremos unir las celdas con las columnas, es decir, que si queremos fusionarlas, podemos poner aquí que sí, y va a modificarlos y las va a funcionar y las va a convertir en una sola fila o una sola columna, pero en este caso no nos interesa eso, vamos a quitarlo porque queremos hacer toda la tabla completa. A continuación nos vamos a ir a la ficha de texto, y aquí es donde nosotros vamos a elegir el estilo de texto. Para más información de cómo se generan los estilos de texto, podemos ver el tutorial pasado, que es de texto, en la sección de herramientas de dibujo avanzadas. Y aquí seleccionamos el estilo de texto. Por ejemplo, si tuviésemos otros estilos, podemos seleccionar el estilo y damos en aceptar. Aquí tenemos el estilo estándar que viene manejándose por default en AutoCAD. Vamos a seleccionar ese. A continuación nosotros podemos poner el ancho de nuestro texto, lo alto del texto. Ponemos .5. Ponemos el color del texto, en este caso rojo. Aquí se ve que queda muy pequeño en comparación del tamaño que nosotros tenemos aquí de nuestras celdas. Entonces podemos modificar todavía el parámetro un poquito más, por ejemplo 1. Y vamos viendo aquí cómo se va a ir viendo. En este caso lo vamos a modificar todavía más hasta un 3. Y podemos ir viendo que hasta donde nosotros queremos que nuestra tabla se ve bien. Y aquí le podemos poner un ángulo de rotación al texto, por ejemplo 30 grados, y podemos ver cómo el texto se gira de forma de 30 grados. Y bueno, así nos gusta la tabla, así la vamos a poner. Y a continuación la última pestaña es la de bordes, donde nosotros podemos especificar el borde de nuestra tabla, el ancho que va a tener cada una de las líneas. También podemos especificar el tipo de línea que va a ser, si va a ser una tabla continua o una tabla punteada. Por ejemplo, vamos a cambiarle a punteado. Seleccionamos luego seleccionamos el estilo de punteado.
y vamos a tener una tabla de puros estilos punteados y el color de nuestra línea, que por ejemplo le podemos cambiar a rojo también. Igual aquí nosotros podemos elegir si queremos tener todos los bordes o solamente tenemos los bordes exteriores, los interiores, o seleccionar individualmente alguno de los bordes, izquierdo, derecho, arriba o abajo, o si queremos que no tenga ningún borde en nuestra tabla. Una vez que tenemos listo eso, no olvidemos que cada una de estas opciones afectan individualmente a cada una de las celdas. Una vez que tenemos ya más o menos preparado nuestro estilo de la tabla, nos vamos aquí donde dice subtítulo para modificar esta sección de aquí. Cambiamos de nuevo nuestros parámetros. Igual nos vamos a título y cambiamos las opciones del título. Pueden ser independientes o lo podemos dejar así. A continuación le damos OK y tenemos la tabla 1. Y seleccionamos tabla 1, le ponemos Set Current para activar que ese estilo de tabla va a ser el que vamos a estar utilizando. Y a continuación le damos donde dice cerrar. Y ahora hemos creado un nuevo estilo de tabla que se llama tabla 1. Tenemos la tabla estándar, que es esta que está aquí, y tenemos la tabla 1, que es esta otra que está acá. De esta forma nosotros podemos especificar a través de un punto en el espacio o a través de Windows. Si nosotros elegimos esta opción, que no la habíamos elegido anteriormente, aquí nada más nos permite modificar dos valores: la cantidad de columnas y la altura de las filas. ¿Por qué estos dos no los permite? Porque lo vamos a hacer a través de Windows, y cuando hacemos Windows, nosotros en pantalla especificamos el ancho de la columna y también el ancho de las filas, ¿no? Entonces hacemos clic aquí donde dice por Windows, OK, y luego hacemos clic en un punto en el espacio y simplemente podemos estirar nuestra tabla tan grande como nosotros la ocupamos o tan pequeña. Es por eso que no podíamos modificar los otros valores de las columnas o de las filas. Por eso, porque AutoCAD lo calcula mientras está aquí en pantalla. Tenemos nuestro ancho que deseamos para la tabla, le damos un clic y a continuación tendríamos nuestro formato de texto. Por ejemplo, a poner un texto, nos vamos al otro y de esta manera tenemos un nuevo estilo de nuestra tabla que hemos creado, y así podemos crear los diferentes estilos que nosotros necesitemos para nuestros trabajos. Y estas son todas las opciones que tenemos para crear tablas en AutoCAD.